Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Muy bien, después del feriado, continuamos con nuestra materia. Vamos a ver en esta ocasión, para terminar, los excedentes y la absorción de pérdida de una cooperativa. Es importante siempre tener y recordar, así que este material lo van a tener también. Ahora le voy a subir todo lo que les debo de la parte de cooperativa, estimados jóvenes, para su parcial, que es la próxima semana. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar entonces. La distribución de excedentes. Los excedentes en este tipo de empresas jóvenes, que es de economía solidaria, como son las cooperativas, es la diferencia entre los ingresos, ¿ya? Los ingresos por préstamo crediticio y otras, ¿no es cierto? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, los ingresos menos los gastos, eso se llama excedente en la empresa de tipo solidario, que se le denomina las cooperativas, como son tal, ¿no es cierto? Entonces, ese excedente en este ejercicio nos dice que la cooperativa Nueva Esperanza Limitada ha obtenido un excedente de 54.500. De acuerdo a resolución de la Asamblea, se distribuye el excedente previa deducciones de reserva. Las reservas son un colchón económico para el desarrollo y funcionamiento de la cooperativa. Esas son las reservas. Todo está estipulado bajo la ley de cooperativas. Ya. Para previa deducción de reserva, dice en el siguiente porcentaje: socios 3, 6, 7, 8 al 5%, socios 4, 5, 1 y 9 al 10%, socios 2, 10 al 20%, y nos pide el registro de excedentes. Vamos a ingresar a otro compañero. Bien, volvemos a repetir entonces. Vamos a ver la distribución de excedente. Ya, el excedente es la diferencia entre los ingresos y gastos de una empresa de tipo solidario, como son las cooperativas. Y las reservas son el colchón financiero que tiene para su desarrollo y funcionamiento y garantía las cooperativas, o sea, las empresas de tipo solidario, en este caso la cooperativa. La cooperativa Nueva Esperanza nos indica limitada ha obtenido un excedente de bolivianos 54.500. De acuerdo a la resolución de asamblea, se distribuye el excedente previa deducción de las reservas. Hemos dicho que la reserva, ¿cierto? En el siguiente porcentaje: los socios 3, 6, 7, 8 al 5%, los socios 4, 5, 1, 9 al 10%, los socios 2, 10 al 20%. Nos pide el registro de excedente, el registro de reservas, el registro del saldo del excedente y entrega del 50% de fondo de educación a Concobol, que este es el Consejo de Cooperativa de Bolivia, Consejo de Educación. Veamos el registro de excedente, al inciso A. ¿Ya? El registro de excedente
del 2017, a pérdidas y ganancia, ya, al debe y al haber utilidad del periodo o gestión. El registro de reservas. Los cálculos auxiliares son fondo de educación, ¿ya? 5%, fondo de previsión y asistencia social, 10%. Fondo de reservas, fondo de educación está dos veces, está mal aquí. Fondo de reservas, fondo de educación al 5%, serían 10%. Fondo de previsión y asistencia social, que es lo que realiza la cooperativa. Por el registro de las reservas tenemos, ¿ya?, su código de utilidad del periodo de la gestión, al debe 10.900 y al haber el código otras reservas obligatorias de la cuenta, el fondo de reservas 2.725, fondo de educación 2.725. 5 y 5 es el 10%, ¿cierto? Entonces, y el fondo de previsión y asistencia social 5.450. Entonces, esas son las subcuentas en las que va repartida ya esa utilidad, que es 10.900. Tenemos las sumas iguales. El inciso C, el registro del saldo del excedente. Como ustedes verán, la distribución del excedente por cada socio con su porcentaje. Solo el total da 43.600. ¿Ya? Pero al excedente de 54.500 se le resta 10.900 y de acuerdo a la distribución por porcentaje de los socios nos queda un total de 43.600. Por esa razón, 43.600 más 10.900 dan los 54.500 del excedente. Veamos el registro del excedente según la cuenta del mayor. Tenemos el código 352, utilidad del periodo de la gestión, se debita y se acredita utilidades acumuladas, que son los excedentes acumulados de 43.600. Ese es el registro correspondiente entonces para el excedente de los 43.600, según la distribución de por porcentaje de los socios anterior vista. Ahora veamos el pago de los excedentes. Antes vamos a ingresar a un compañero. Entonces el pago de los excedentes va al código 351 de utilidades acumuladas. Ya se debita 43.600 al debe. Entonces los excedentes acumulados según cada socio y su monto, ¿no es cierto? Socio 1, 2, 3 hasta el 10 con su monto correspondiente de acuerdo al porcentaje estipulado en el enunciado. Contra, ya, al activo de banco que va al haber de 43.600. Ahí tenemos las sumas iguales. Entonces el registro por el pago de excedente. Comprobante de egreso. El anterior era el comprobante de traspaso. Ya según el registro, según el excedente de la cuenta de mayor. El inciso D, entrega del 50% del Fondo de Educación a Concobol. Todo esto también según la ley de cooperativa estipulada. Fondo de Educación se llama Concobol. Cálculo auxiliar sería Fondo de Educación es el 5% que se entrega, es igual a 2.125, ¿no es cierto? Por porcentaje me da 1.362,50. Tenemos entonces el asiento, el registro del 50% de la entrega del Fondo de Educación, código 342, otras reservas obligatorias,
de la cooperativa de 1.362,50, al Fondo de Educación y al debe y retenciones a Compobol al haber 1.362 de la gestión 2017. Tenemos su comprobante de egreso, que son las retenciones al Fondo de Educación 1.375 de la gestión 2017, sale de banco, ¿no es cierto? Que va al debe 1.375 por el Banco Unión, por el pago de fondo de educación. Todo esto está normado mediante la ley de cooperativas. No es porque se le ocurra nomás a la cooperativa jóvenes. Entonces, este es el comprobante de egreso de la cooperativa. Vamos a volver a repetir. Luego vemos absorción de pérdidas. Distribución del excedente. Repito nuevamente, el excedente es la diferencia entre los ingresos y los gastos en una empresa de tipo solidario, como son las cooperativas. Todo esto siempre con normativa. La cooperativa Nueva Esperanza Limitada ha obtenido un excedente de 54.500, de acuerdo a la resolución de asambleas de socios, se distribuye el excedente previa deducción de reservas. Las reservas son el colchón económico, colchón financiero para su desarrollo y la garantía ya de la cooperativa normada según la ley de cooperativa. En el siguiente porcentaje, a los socios 3, 6, 7, 8 al 5%, socio 4, 5, 1, 9 al 10%, socio 2, 10 al 20%. Veamos el registro, el primer registro que nos pide, que es el registro de excedente, en un comprobante de traspaso. Entonces, por registro de excedente de la gestión 2017, tenemos entonces al debe, debitamos pérdida y ganancia, 54.500, ya, luego a utilidad de periodo o gestión, tenemos al haber 54.500, utilidad del periodo o gestión, por el registro de excedente de la gestión 2017. En inciso B, tenemos el registro de las reservas, los cálculos auxiliares, fondo de educación, 5%, está repetido aquí, error de dedo, fondo de reserva 5%, 2.725, fondo de educación 5%, obviamente es este 5% del monto del excedente, ¿no es cierto? 5%, fondo de previsión y asistencia social 10%. Total, otras reservas obligatorias en la cuenta 10.900. Reservas obligatorias de la cooperativa, de las cooperativas. Tenemos el comprobante de traspaso por el registro de las reservas. Utilidad de periodo de gestión. Debitamos 10.900, ¿no es cierto? Otras reservas obligatorias, 10.900. Con sus subcuentas, fondo de reserva, fondo de educación y fondo de previsión y asistencia social. El parcial, ¿no es cierto? Es 10.900 que va a la vez, que se acredita. Entonces, este comprobante de traspaso es por el registro de reservas. El registro del saldo del excedente, que se tiene que distribuir entre todos los socios. Oye, según el enunciado, cada socio tiene un porcentaje diferente, ¿ya? De acuerdo a, seguramente a sus aportaciones. Socio 1, 10%, 20% el 2, 5% el 3, 4% el 4, 5%, 6, 7, 8, 9 y 10, así. Tienen porcentajes diferentes y eso es el monto por cada porcentaje del socio 1, 2, 3 hasta el 10. Hace 43.600. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué? Porque se le resta los 10.900 de los excedentes, que son 54.500, se le resta 10.900, y el saldo se distribuye entre los socios según su porcentaje, y eso da 43.600. Vamos a ingresar a otro compañero. Entonces tenemos nuevamente el comprobante de traspaso, ¿ya? Que es la utilidad del periodo de gestión, que se debita 43.600 y se acredita a utilidades acumuladas, que son con sus cuentas excedentes acumulados, ¿ya? Por registro del excedente según cuenta, obviamente, del mayor. Comprobante de traspaso. Ahora registramos el comprobante de egreso. ¿Ya? A utilidades acumuladas, debitamos, fueron 43.600, excedentes acumulados y su especificación del socio 1 al 10, su monto correspondiente, ¿no es cierto? El parcial 43.600 que se debita, como ustedes ven. Luego acreditamos a banco 43.600, Banco Unión en que tiene cuenta la cooperativa. Este comprobante de egreso de la cooperativa es por el pago de los excedentes que ya hemos visto. El inciso D, se entrega el 50% del Fondo de Educación a Concobol. Cálculo auxiliar es el 5% de 275.362. Tenemos el registro, comprobante de traspaso para el registro del 50% de la entrega del Fondo de Educación, que va a la cuenta otras reservas obligatorias, que son el Fondo de Educación, contra retenciones, ¿ya? A Concobol, gestión 2017, a la que se acredita. Entonces, es un comprobante de traspaso. Toda estos fondos de educación, esta reserva, los excedentes, de acuerdo a la ley de cooperativa, la ley 356, está normado. Veamos el comprobante de egreso de la cooperativa. Entonces debitamos retenciones de la gestión 2017, 1.375, contra Banco y Corresponsales del País, a la vez 1.375. Este comprobante de egreso a la cooperativa es por el pago de fondos de educación. Entonces vamos a ver ahora la absorción de pérdida. Ninguna pregunta anterior, ¿verdad? Está todo clarito. Decirle que no se olviden que eso también se los voy a subir hoy día a la plataforma del Classroom para que lo consulten y bueno, lo practiquen. Bien, hasta esta primera parte del excedente no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Bien, bueno. ¿Aló? Ya. Veamos entonces. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, ninguna duda, licenciado, todo claro. Bien, veamos absorción de pérdidas, joven. Veamos el cierre de ejercicio con pérdida. La Asamblea General de Socios aprueba el estado de resultados de la gestión anterior con una pérdida de bolivianos 13.000. Determinado cargar al fondo de reservas el 40%. Ya indicamos que era el fondo de reserva, ¿no es cierto? Y la diferencia a los socios proporcionalmente a las operaciones realizadas de acuerdo al siguiente porcentaje. Socio 3, 5, 7, 8 al 5%, socio 1, 2, 6, 9 al 10% y socio 4, 10 al 20%. Así como hay
Cuando hay excedente y se reparte entre socios, también la pérdida se la reparte entre los socios. Todos ganan y todos pierden. El registro de pérdida, veamos su comprobante de traspaso, pérdida de la cuenta pérdida del periodo o gestión, 13.000, contra pérdidas y ganancias, 13.000. Comprobante de traspaso por el registro de la pérdida de la gestión, según el estado de resultado. Inciso B, veamos el registro del 40% a fondo de reserva. Entonces, tenemos la cuenta otras reservas obligatorias, con su subcuenta fondo de reserva de 5.200, es el 40%, ya, contra pérdida del periodo o gestión, 5.200. Entonces, el comprobante de traspaso 2 es por registro de fondo de reserva del 40%. Veamos el inciso C, registro del saldo de la pérdida. En el comprobante de traspaso número 3. Tenemos la cuenta pérdida a distribuir con 7.800, la gestión 2017, contra pérdida del periodo o gestión al haber de 7.800. El comprobante de traspaso 3 por el registro del saldo de la pérdida. Registro de la pérdida, que es el saldo, a cuenta aportes. Entonces, tenemos la distribución de la pérdida de acuerdo al porcentaje de cada socio. De acuerdo a los aportes, quiere decir si se realiza la pérdida. ¿No es cierto? No, le toca más, otro le toca menos, al igual que se realizó en los excedentes. Entonces, total, distribución de pérdida 7.800 entre los 10 socios. Veamos el comprobante de traspaso número 4, que para el registro de las pérdidas a distribuir. Entonces, debitamos del capital pagado al debe 7.800 con su especificación, certificado de aportación y cooperativa de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Y el porcentaje que corresponde a cada uno de los 10 socios. Ustedes ven en el parcial, entonces todo eso hace 7.800. ¿Va? Debitamos 7.800. Y acreditamos a pérdida a distribuir, o sea, al haber de la gestión 2017, 7.800. Nuevamente, entonces comprobante de traspaso número 4 por el registro de la pérdida a distribuir. Entonces vamos a ver en su estado de situación patrimonial, practicado el 30 de septiembre de 2017. ¿Ya? El activo, tenemos disponibilidad, caja, billetes y moneda, el banco corresponsal del país, Banco Unión, exigible, cartera vigente, préstamos amortizables, bienes realizables, bienes de uso. Total activo, 134.478. Aparte del pasivo, obligaciones con el público, otra cuenta por pagar. Aparte del patrimonio, el capital social, de 45.000, capital pagado, certificado de aportación. Tenemos la reserva estatutaria, fondo de reserva, fondo de educación, fondo de previsión y asistencia social, que ya hemos visto. Todo esto son, estas reservas son están normadas por la ley de cooperativa. Nuevamente les repito. Entonces tenemos los resultados acumulados, utilidades acumuladas, ya contra excedentes acumulados. Total pasivo patrimonio 134.478. Cuadra con el activo. Para la disolución de la cooperativa, vean, esta es la parte de disolución. Entonces, vamos a ver rapidito nuevamente el tema de la actuación de pérdida.
para que les quede claro. Entonces, por el cierre del ejercicio con pérdida, la Asamblea General de Socios aprueba el estado de resultados, la gestión anterior con pérdida de bolivianos 13.000, determinando cargar al fondo de reserva el 40% de los 13.000 y la diferencia a los socios proporcionalmente a las operaciones realizadas de acuerdo al siguiente porcentaje. ¿Ya? Ustedes ven 3, 5, 7, 8, 5%, 1, 2, 6, 9 al 10% y los socios 4 y 10 al 20%. Tenemos el registro de la pérdida, el primer comprobante de traspaso. ¿Ya? Pérdida de periodo de gestión, debitamos 13.000, contra pérdida de ganancia a la vez, 13.000. Este es el registro de la pérdida de la gestión, ¿cierto? Por los 13.000. Y tenemos el registro del 40% a fondo de reserva, de esos 13.000, con el comprobante de traspaso número 2, a otra reserva obligatoria debitada contra pérdida del periodo de gestión, 5.200, que es el fondo de reserva del 40%. Comprobante de traspaso número 2. Inciso C, el registro del saldo de la pérdida. Comprobante de traspaso número 3, la pérdida de distribuir es 7.800, ¿ya? Contra 7.800, pérdida del periodo o gestión. Este comprobante de traspaso fue el registro del saldo de la pérdida. Comprobante de traspaso número 3. El registro de la pérdida, el saldo a cuenta, ¿ya? Por los aportes, o sea, el porcentaje, como volvemos a repetir, el porcentaje varía de acuerdo a los aportes de cada socio. Son 10 socios y el porcentaje es diferente. No han aportado todos por igual su certificado de aportación. Entonces es 7.800. Registro de la pérdida. Esa es la distribución. Y ahora vamos a ver el comprobante de traspaso 4 por el registro de las pérdidas a distribuir. Debitamos entonces el capital pagado con su porcentaje correspondiente de los 10 socios, son 7.800, y acreditamos a pérdida de distribuir de la gestión 2017 por 7.800. Por el registro de la pérdida a distribuir. Comprobante de traspaso número 4. Y como ya hemos visto, el estado de situación patrimonial, el activo cuadra con el pasivo y patrimonio. Nuevamente repito, todo esto lo van a tener para que lo puedan ver con calma ustedes. Veamos ahora, como último paso, la disolución de cooperativa. Para la disolución de la cooperativa, la comisión liquidadora deberá realizar las siguientes operaciones. A. De los préstamos se recuperaron 52.100. B. Los impresos se vendieron con un excedente del 15%. C. Los muebles se vendieron en bolivianos 34.500. D. Las obligaciones se cancelaron. E. Cierre de la cuenta transitoria. F. Elaborar el balance final de liquidación. G. Pago de honorarios profesionales por bolivianos 4.200. H. Cierre de la cuenta de reservas. I. Devolución de aportes de capital. Y la J. La distribución de excedentes a los socios 3, 5, 7, 8 al 5%, a los socios 1, 4, 6, 9 al 10% y a los socios 2 y 10 al 20%. El inciso A. De los préstamos que se recuperaron son bolivianos 52.100. Su cálculo auxiliar son préstamos amortizables vigentes 55.390 menos préstamos cobrados, que es la pérdida 52.100. Entonces tenemos la pérdida en préstamos 3.290. Entonces préstamos amortizables es según mayor, ¿verdad? Menos préstamos cobrados 52.100, que es lo que nos indica el inciso A. La pérdida en préstamo entonces es 3.290. No se puede recuperar el total. Vemos el comprobante de ingreso por la recuperación de los préstamos según liquidación. Entonces debitamos
a caja, 52.100, billete y moneda, 52.100, pérdida de ganancia en liquidación, 3.290, contra cartera vigente de préstamos amortizables, 55.390. Entonces, este es el asiento comprobante de ingresos por la recuperación de los préstamos y liquidación. Según liquidación, perdón. Veamos el comprobante. Seguimos el comprobante de ingreso. ¿Ya? Entonces, por el depósito del efectivo de lo cobrado, que son 52.100, al debe, y 52.100 contra caja, ¿no es cierto? Por el depósito del efectivo anterior. El inciso B. Los impresos se vendieron con un excedente del 15%, que son los impresos libres. Los cálculos auxiliares tenemos bienes adquiridos o constancia para la venta, según la cuenta se llama eso, ¿cierto? Según su mayor, 18.345, más excedente en ventas, 2.751.75. Tenemos la diferencia, utilidad en impresos, tenemos una utilidad, 21.096.75, como ustedes también. El comprobante de ingreso, entonces debitamos a caja, 20.096, y acreditamos a bienes adquiridos o constancia para la venta, según el asiento correspondiente, por la venta de impreso según la liquidación. Ahora, por el depósito del efectivo anterior, ya de banco, acreditamos de caja a banco, ¿no? Debitamos banco y acreditamos caja por el depósito del efectivo que hemos visto. El inciso C nos indica los muebles se vendieron por bolivianos 34.500. Cálculo de la cuenta, valor actualizado mobiliario en seres, 35.230, menos depreciación acumulada, mobiliario en seres, 2.832, ¿ya? Valor actual, 32.398. Total de la venta con factura, 37.000. Excedente en ventas, 4.602. Veamos, ahora tenemos que sacar los impuestos. El IT de 37.000 es el 3%, 5.110. El IVA, ¿no es cierto? De 37.000 el 13%, 4.810. Tenemos pérdida en venta de mobiliario y enseres. IT por pagar, que se resta. Pérdidas y ganancias en liquidación, 208. ¿Ya? Según el cálculo correspondiente. Ahora, más abajo tenemos el comprobante de ingreso, siguiente, número 3, en el cual debitamos a caja 37.000. Las pérdidas y ganancias en liquidación son 208. Los impuestos, impuesto a las transacciones, 1.110. Debitado. Tenemos la cuenta diversas aquí, ya que es analítica nomás. Luego acreditamos mobiliario y enseres, 35.230. ¿Ya? Su depreciación acumulada, mobiliario y enseres, la debitamos, 2.832. Acreditamos diversas cuentas por pagar, 5.920. Con su subcuenta IT por pagar y débito fiscal.
¿Ya? Entonces, este asiento, comprobante de ingresos, es por la venta de los muebles según la liquidación. Ustedes ven, está explicadito para que lo puedan ver con calma y aclararlo bien. El segundo comprobante de egreso, que es de caja a banco, ¿no es cierto? Debitamos al banco 37.000 y acreditamos 37.000. Este es por el depósito del efectivo, según liquidación. El inciso D, el pago de obligaciones. Tenemos la cuenta para el pago de obligaciones con el público, cuenta de ahorro. Como estamos liquidando, ¿no es cierto? Estamos debitando. Según depósitos en caja de ahorro, tenemos las cuentas diversas, retenciones por orden de autoridades públicas, impuesto a las transacciones y débito fiscal, impuesto al valor agregado. El parcial es 8.840. Debitamos también. Y acreditamos a bancos 31.640. Tenemos las sumas iguales. Esto es por el pago de obligaciones según liquidación. Tenemos el comprobante de traspaso número 1, entonces, pérdidas y ganancias, debitamos 1.110 contra impuesto a las transacciones. Este comprobante de traspaso es por el registro del impuesto a las transacciones. El inciso E, tenemos el cierre de la cuenta transitoria. Debitamos entonces a otras reservas obligatorias, según el fondo de reserva, de acuerdo a normativa, contra pérdidas y ganancias, ¿ya? Que es el cierre de la cuenta transitoria. Tenemos aquí el balance de liquidación. Como ustedes ven, su activo, sus disponibilidades. El total, 106.901. Ya, en cuanto al patrimonio, capital social, capital pagado, certificado de aportación, las reservas, reserva estatutaria, fondo de reserva, fondo de educación, fondo de previsión social y asistencia. Y los resultados acumulados, las utilidades acumuladas y los excedentes acumulados. Todo eso entonces da igual 606.901,75, que cuadra con el total activo. Ese es el balance de liquidación. Tenemos entonces el comprobante de traspaso número 3 para registrar el balance final de liquidación. Debitamos a caja 3.000, debitamos a bancos 103.901,75, acreditamos capital pagado, que son los certificados de aportaciones de la cooperativa según los socios. Acreditamos, ¿no es cierto?, otras reservas obligatorias, que es el fondo de reserva, fondo de educación y fondo de previsión social y asistencia. Todo eso es 9.843,75. Y acreditamos, por último, utilidades acumuladas, que son los excedentes acumulados de 52.058. Por el registro del balance final de liquidación, comprobante de traspaso, según el balance, ¿verdad? Que hemos visto anteriormente. Inciso G, pago de honorarios profesionales. Debitamos a capital pagado 56.25, certificado de aportaciones a la cooperativa,
y otras reservas obligatorias, que es el fondo de reservas, 4.143, contra banco, ¿no es cierto? Y corresponsales del país, que es Banco Unión, 4.200. Esto es por el pago de honorarios profesionales. Comprobante de egreso. El inciso H. Cierre de las cuentas de reservas. Comprobante de traspaso número 4. Debitamos ya a la cuenta otras reservas obligatorias, 5.700, con su subcuenta Fondo de Educación y Fondo de Previsión Social y Asistencia. La suma de los dos da 5.700 debitadas. Contra bancos y corresponsales del país, 5.700. Entonces, este comprobante de traspaso es por el cierre de la cuenta de reservas. El inciso I, la devolución de aportes de capital. Comprobante de egreso. Debitamos capital pagado, 44.943,75, de su subcuenta certificado de aportaciones cooperativas de ahorro y crédito, del socio 1 al 10, según los parciales correspondientes que ustedes ven aquí, los montos correspondientes. Todo eso suma 44.943, debitado a la cuenta capital pagado. Contra banco y corresponsales del país, 44.943. ¿Sí? Por la comprobante de egreso, por la devolución de aportes de capital a los socios según liquidación. Bien, este último asiento de egreso, entonces, es el que termina el tema de la liquidación. ¿Cómo se realiza una liquidación? Esto ya lo verán ustedes. Se lo voy a subir para que ustedes lo vean con calma porque es un poquito larguito. ¿Ya? Entonces, veamos lo último. Cuenta de previsión para cartera incobrable, que es sencillo. El objetivo principal de la cartera cuenta por cobrar es establecer los parámetros de evaluación y calificación para determinar el valor presente de los saldos y calcular el importe razonable. La calificación de los deudores se registra el importe de la estimación para cubrir el registro de las pérdidas en recuperación de préstamos de cartera vigente, cartera vencida y cartera en ejecución, según instrucciones de la ASFI. Categoría normal, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5. En su registro contable se debita a una cuenta de gasto que puede ser pérdida para incobrabilidad de crédito y se acredita una cuenta complementaria de activo como previsión para cartera incobrable. Tenemos un pequeño ejemplo. El socio José Castro Ponce a fin de gestión presenta una cartera vencida de bolivianos 12.000. Calculó registrar la previsión de incobrabilidad. Tenemos el comprobante de traspaso. Por el registro de previsión de cuentas incobrables a la cuenta pérdida para incobrabilidad de crédito, 600, contra previsión para incobrabilidad de cartera, 600. Bueno, aquí le falta un asiento más, no está aquí, se lo voy a colocar
en la plataforma completo, jóvenes, ¿ya? Van a disculpar. Que a veces uno manda a realizar los trabajos y no se lo hacen bien. Entonces, sería hasta aquí el tema de cooperativas. Y solamente que queda practicar hasta su parcial, que es el día miércoles, ¿no es cierto? Sí. Bien, el próximo día miércoles entonces nos vamos a encontrar en la aula, ¿ya? 8:30. ¿Presencial, licenciado, el examen? Sí, presencial. ¿O no están de acuerdo? Sí, está bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Virtual, mayoría? A ver, ¿qué dice la mayoría? virtual, dicen. Virtual. Virtuales. Ah, ¿quién da más? ¿Quién da más? Virtual. 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 Ya. No hay elección el 27, ¿verdad? ¿Se pospuso o todavía? Se mantiene para el lunes. No, no han dicho nada. Ahora se mantiene la fecha. Ya. Bueno, lo vamos a hacer virtual entonces. ¿Ya? Ya El lice, está bien. 29. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, lice. ¿El viernes pasamos o no, Lisa? Bien, y el viernes vamos a ver, para ir avanzando un poquito de teoría de seguro, ¿ya? No, porque ya hemos terminado. Entonces, el sábado tienen práctica. Entonces, después del miércoles, el viernes, próximo viernes ya empezamos con la práctica de seguro. ¿Ya? Listen, ¿y el práctico cuándo se lo presentamos? El práctico vamos a tener que hacer la misma operación, tienen que entregarlo. Ya, ya ustedes saben la fotocopiadora Wani. Tendrían que ¿Lunes entregar. o martes? ¿Cómo? ¿Lunes o martes? ¿Cómo les es más fácil a ustedes? ¿Después de clase el lunes o martes? Martes. El día martes, Ya licenciado. martes, lice, mejor. Ya, martes, entonces, está bien hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Sí. Porque Sí, está bien hasta esa hora. la fotocopiadora Juani no está hasta la noche, hasta las 4, ¿no? O sea, tendría que ser hasta las 3, ¿ya? El martes, entonces, hasta las 3, los prácticos en la fotocopiadora Juani, ¿ya? Listen, ¿y si no puedo el martes, puedo llevarlo el lunes? Pero va a ser virtual. No, tiene que ser el martes, porque tiene que ser antes. Por eso es la entrada a su parcial, señorita. Pero, El lunes, el pues, lunes, digamos. este lunes, ya, perdón, estaba confundiendo. Claro, lo puede llevar. Ya, ya ¿Por listo. las elecciones el lunes va a estar abierto? Buena pregunta. La verdad no sé. Tendría que preguntar. Igual quedamos con la auxiliar, pues.
¿Qué les digo, señorita la licenciada Emi? No, digo que igual los que no pueden, nos organizamos con la Lisen Emi. Bueno, también para más flexibilidad pueden organizarse con ella. ¿Les parece? Sí, Lisen. Pero Sí, está bien. Sí, antes de la hora programada del parcial, ¿ya? No después. Así como han hecho la anterior vez, la primera vez, ¿ya? Ya Lisen. Bien, les subo entonces lo que les debo a la plataforma y no se olviden nos vemos el viernes, sábado, la ayudantía. Vamos a quedar acá entonces. Nos vemos hasta el día viernes, estimados jóvenes, ¿ya? Que tengan un buen día. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta Lisen. luego, Gracias. hasta luego, Lisen. Hasta luego, señorita.